Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Y justamente estamos con huevitos de Navidad. El conejito nos vino a ver y por supuesto también estamos inquietos con Café Inquieto. Con Araceli Neuquén, gusto de saludarla. Y voy a pasar el azúcar. Pasar Tan dulce, ¿no? Que está don Eric, muchas gracias. Digo, qué gusto de tenerlos ambos. Gracias. ¿Cómo está usted, Araceli? Cuéntenos de su vida, cómo está, cómo fue esta semana. Bastante intensa, bonita pero intensa, y además, bueno, esperando que se mantengan todavía los días y el clima de esta manera, porque todavía no asumo que se va a venir el invierno, que va a venir la nieve. Los días muy bonitos, así que yo creo que han sido días bonitos para todos. ¿Ah? Va a haber lluvia estos días, parece. En la mañana tenía pinta de nieve, como dicen los viejos. Y para la mañana sí. Usted tiene el tiempo, así que no... El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Oiga, ¿cómo está? Pues, ¿cómo le ha ido este trabajo en el Congreso a usted? Cuando me dicen trabajo no me pongo en circuito de pega, me pongo en circuito de familia. No sé por qué, tengo una... ¿Cómo está su familia en el Congreso? Mi familia está bien. No, mi familia en la casa. Lautaro y la Julieta. Lautaro y Julieta. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Y la pega en el Congreso también. Bien intensa ya, sí. Esta semana ha sido bien intensa y quien está prácticamente hoy día, lo observaba, que está en el ojo del huracán prácticamente, es el rector de la Universidad Austral, porque por ahí le sacaron un video del año 2021 donde atacaba justamente al actual presidente y que ojalá no hubiese ninguno de los republicanos en la lista, que todos fueran del Frente Amplio, y por ahí hasta puso algunos garabatitos y salió a la palestra. ¿Qué le pareció lo que pasó con doña Jimena Lincolao? Primero señalar que conozco bien a Egon. Egon es una persona que ha trabajado... Fue intendente, ¿no? Fue intendente de Bachelet, pero yo lo considero una persona más ligada más bien al ámbito académico. Yo podría denominarlo como experto en temáticas de regionalización y descentralización. Ha presidido comisiones, de hecho ha sido partícipe muy desde el foco académico de ese ámbito. Por lo tanto, primero reconocer que lo conozco bien. De hecho fue mi profe también de magíster y hemos escrito algunas cosas juntos. Egon Montesinos. Pero también es un hombre muy político, y el hombre político en general tiene una huella. El hombre político siempre se le puede sacar algo, ¿no? Y creo que si bien muchas veces son desafortunadas de repente ciertas expresiones que uno puede señalar respecto a ciertos ámbitos políticos, climas políticos que se dan, contingencias políticas también que se dan. Me parece que sí, que es desafortunada las declaraciones que tiene, pero en ningún caso los que conocen a Egon tienen una apreciación, digamos, como una persona confrontacional, o como que en general pudiera generar un clima adverso desde el punto de vista de las ideas. Pero son propios de cosas anteriores, ¿no? Hoy día le toca a él dirigir, claro, la institución, y evidentemente lo primero que sale es que dijo en el momento que tenía otro rol. Pero creo que también siendo intendente, pues seguramente se pueden encontrar declaraciones más efusivas en ese sentido. Yo creo que hay que tener ojo con perder el foco finalmente de la discusión en la cual estamos llevando adelante, que desde el punto de vista de lo que sucedió particularmente en la Universidad Austral, yo creo que es condenable. Es condenable en general este tipo de actuaciones, y también hay que sumar un antecedente que es algo que pasa naturalmente. Mira lo que digo, utilizo la palabra natural, porque me parece que está naturalizado en el ambiente universitario que no solo los ministros en general, no solo los ministros de educación, pero en general la política recibida desde el punto de vista de las instituciones de educación superior no es bien vista, no son bienvenidos. Y de hecho podemos detallar varios episodios más en nuestra historia como país, siendo gobiernos unos u otros, donde nos ha tocado vivir situaciones como esta. Entonces, la gran pregunta que se debiera hacer ahí, que es un poco más de fondo, es finalmente cómo vamos construyendo esa especie de diálogo, incluso en esos espacios que de repente son bastante adversos. Y lo dice una persona
que se movilizó muchas veces siendo estudiante. Yo dirigí, Bueno, me movilicé, fui pero presidente de movilizarse es una federación. cosa, pero la fosa... Claro, lo que pasa es que hay un control que uno no lo tiene. Ese es el gran tema cuando uno se moviliza. Hay una parte de la gente que teóricamente te sigue bajo consignas, bajo ciertas demandas, donde tú no tienes control. Y es ahí donde uno tiene que tener el liderazgo necesario para saber cuáles las teclas que se pueden apretar. Pidamos la opinión de Araceli, que gusto tenerla acá nuevamente. Y bueno, siempre va a estar con nosotros, acompañándonos en estos días. Muchísimas Fíjese que gracias. tenemos 10 panelistas que son invitados por nosotros. Aquí no hay que una compensación económica, son invitados por nosotros. Son 11. Son 20 en total. Claro. Son 20 en total, porque cada uno de ustedes tiene un representante que... Tiene razón. Claro, ¿Ya? Sí. tiene uno en la banca, una cosa así. Sí. Tenemos uno en la banca. Tengo mi abogado. Tengo Usted mi tiene su abogado. propio abogado y ustedes también. Son 22 porque aquí hay uno y en la casa seguramente se arma también todo el... Pero estuvo por muy poco, su invitada estuvo Marisol Martínez. Sí, de hecho yo la iba a utilizar. Ah, no. Y no la pude, porque la vi dije, ya estuvo, entonces... Sí, estuvo con Sí. Eduardo Vera Vanderleer. Bueno, coméntanos sobre este caso, porque es una persona que también está vinculada. Tú eres de Neuquén, ella es de Incolao, y dice que desde niña siempre ha sufrido mucho estos ataques que se dan por las etnias. Más discriminada en Chile que en el extranjero, Sí. lo aseveraba ella misma en el día de ayer en una de sus declaraciones. La verdad es que yo, un poco para también equilibrar como la perspectiva, yo creo que hoy día justamente el mensaje es construir una sociedad mejor. Y yo creo que en estos hechos, por lo menos yo he visto a todos los sectores políticos, unos más, otros menos, algunos más firmes, otros un poquito más tibios, pero todos absolutamente condenando estos hechos de violencia Transversal. que transversalmente, obviamente, todos han condenado esta situación. No solamente por el caso de una ministra, mujer, por su origen étnico. Esto no puede ocurrir y no puede ocurrir con nadie, y no puede ocurrir con una autoridad política, y no puede ocurrir con un candidato, y no puede ocurrir con un ciudadano, porque la sociedad que queremos construir es justamente una sociedad más tolerante frente a la diversidad, una sociedad más tolerante frente a las diferencias políticas, ideológicas, religiosas, porque, bueno, hoy día también se ha instalado un nuevo Congreso. El Congreso es el espacio para la discusión respecto a los distintos temas, y qué más democrático que el espacio del Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados, para enfrentarnos desde nuestras distintas veredas, desde nuestras distintas opiniones, y sacar adelante los acuerdos nacionales por los que, bueno, la historia de Chile también ha indicado que ese ha sido el espacio para construir. No creo que la violencia sea nunca el camino. Obviamente, Eric ha planteado que las movilizaciones estudiantiles han sido también un camino para visibilizar muchas demandas que son necesarias, que son válidas, que son legítimas, pero las formas son las que uno condena. O sea, el camino de la violencia nunca va a ser el camino. Pero obviamente también uno entiende que las personas evolucionamos. Quienes estamos en política, en cualquier ámbito, todos evolucionamos. Lo que yo dije el 2021, lo que yo dije el 2018 dista mucho de lo que digo hoy día. Creo que también eso hay que ponerlo en la perspectiva, en la balanza, porque... ¿Te arrepientes de algo? Ay, De muchas declaraciones. Cada uno tiene su pasado, ¿no? Especialmente de muchas declaraciones que muchas veces se construían en el fragor de la convicción, de la pasión política, de esto es todo, nada, ellos son los buenos, los otros son los malos, es blanco, negro, no. La sociedad tiene también debe tener también una moderación importante, y los grandes acuerdos nacionales son productos justamente de esa moderación. Yo creo que no le hace bien a Chile esta política de trincheras, y eso lo hemos visto ya, y en razón de eso también uno se movilizó políticamente, especialmente en la última campaña presidencial, para cambiar lo que habíamos visto durante esos 4 años. Y yo he visto un presidente de la República, además, que yo sé, hay un prejuicio respecto también a cómo alguna vez fue el 2021, cómo fue el 2017, en las últimas campañas presidenciales. Lo que he visto hoy día dista mucho del candidato presidencial que se vio en aquellos minutos. Yo he visto un hombre bastante moderado, que ha transmitido mensajes con una visión y una capacidad de unir a Chile que a mí me han sorprendido bastante. Y yo creo que eso lo tenemos que construir entre todos. Pero la izquierda acepta perder como perdió y va a seguir atacando. Bueno,
¿para qué hablamos de la gente que no está bien calificada dentro de esta presidenta, la vocera, no está muy bien calificada? La oposición no acepta perder. Yo creo que hay un minuto, hay un momento en general para un importante número de personas que les cuesta más vivir este proceso, que es el proceso de pérdida finalmente, porque uno viene de un entorno en general donde piensa que las cosas que está haciendo tienen beneficio social, cree mucho finalmente en lo que de alguna forma proyecta o requiere, y por lo tanto la pérdida en general para cualquier tipo de espacio político es problemático, no es algo fácil. Y en eso, evidentemente, uno se transforma, puede adquirir varios perfiles, ¿no? Uno puede decir un perfil más contestatario, que puede decir, ¿sabes que está todo mal? O nada es bueno, ¿cierto? Puede ser una forma de hacer política que yo no deslegitimo, porque creo que también tiene que ver un poco con las experiencias personales. Pero en algún minuto tiene que llegar el momento de ser bastante más propositivo, diría yo, desde el punto de vista de cómo se construye un proyecto que es bastante distinto a la derecha, pero que en algunas cosas se pudieran llegar a avanzar. Y no quiero dejar de decir el tema algo que planteó la UDI, que yo creo que eso es bastante disonante finalmente a lo que yo por lo menos creo que tiene que ver con este proyecto de ley que señala que los estudiantes que participaron de este ejercicio, digamos, de ofensa o violencia finalmente en contra de la ministra, perdiera la gratuidad, ¿no? Siempre cuando sean condenados. Claro. No es porque van a perder la gratuidad porque actuaron en esto. Claro. Si son condenados es porque... Sí, a mí lo que no me hace sentido es criminalizar algo que me parece que no necesariamente es algo que nosotros lo tengamos como una postura común finalmente en lo que hemos construido en este constructo social. Y doy un ejemplo muy, muy claro. O sea, si nosotros hiciéramos esto mismo con la gente que, por ejemplo, se colude, con la gente que no le paga a los trabajadores, que tiene deuda con el Estado, y así podemos en general empezar a identificar un montón de conductas que nosotros podríamos llegar a decir, ¿sabes qué? Esto es meritorio de quitarle el beneficio o estigmatizarlo de alguna forma. Entonces creo que es peligroso entrar en esa discusión porque hay mucha cosa donde uno podría tirar. ¿Y cómo se paraliza la violencia entonces? ¿Cuál sería la mirada? Es que a mí me parece que desde el punto de vista del fondo, yo creo que es muy profundo lo que hablamos desde la lógica de la violencia. O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos finalmente como violencia? Yo recordaba, no sé, anda ahí un recordatorio, salió una noticia incluso del jarro de agua que le tira una estudiante en algún minuto de 14 años. De 14 años. Entonces, pero después de eso ella es entrevistada, ¿no? Y tú notas que desde el punto de vista del fundamento que ella tiene detrás de su lógica, es un fundamento que le hace sentido a mucha gente. No el acto de tirar, evidentemente, el agua, porque eso no le hace sentido a la gran mayoría. A esta señora Jimena le tiraron botellas, pero ¿a qué es lo que voy? ¿A qué es lo que voy? Que dentro de la lógica de poder, de alguna manera, visualizar una demanda, es donde está el gran problema, porque si nosotros nos concentramos solo en el hecho punitivo finalmente, que es finalmente transitar hacia la violencia, es donde se nos esconde el fondo finalmente. Entonces ya no discutamos nada del fondo. El fondo no es el problema. El problema es que la persona actuó de manera beligerante, actuó de manera... Y ahí nos concentramos. Pero entonces, creo yo que son dos caminos que hay que abordar. Y que hay que abordar naturalmente, porque si tú no abordas el fondo, finalmente terminas diciendo que esto se te transforma en tres actos de violencia más, o 6 actos de violencia más. Pongámonos que todo esto no nace de la espontaneidad, sino que está planificado. O sea, si tú vayas a tener en esta puerta, tú en esta otra puerta, vamos a ir un grupo aquí, vamos a atacar, vamos a golpear. ¿Cómo ves tú el tema? No, estamos hablando de estudiantes mayores de edad que deben tener conciencia y responsabilidad social. O sea, acá no estamos hablando... Yo entiendo que tenemos que ser justos en nuestros juicios, generar un equilibrio para construir una sociedad mejor,
ser moderados, pero yo creo que estas cosas que han sido condenadas por todos los sectores, o sea, a mí no me parece relativizar la violencia porque son estudiantes. Acá obviamente yo comparto lo que dice Eric, acá no podemos hoy día evaluar o promover políticas públicas que enfrenten la violencia que está sucediendo en el ámbito de la educación. Lo hemos visto de Arica a Punta Arenas, aquí mismo en nuestra región. La violencia está desatada en los establecimientos educacionales y hay razones de fondo, obviamente, que hay que condenar la forma, las razones por las que nuestros estudiantes están llegando a estos niveles de violencia. Pero también hay que abordar con políticas públicas vinculadas a la salud mental, a la protección del núcleo familiar, a todo lo que significa que no existe negligencia parental en los hogares. O sea, todo eso es entendible, ese es el fondo. Siempre hay una historia detrás de una acción, obviamente. Pero yo no creo que sea excluyente abordar la forma con el fondo. Las políticas públicas se tienen que dirigir a abordar las problemáticas sociales en su integralidad, desde una visión muy integral. ¿Por qué este joven llega a incurrir en un acto de este tipo? Hay una historia, hay una razón. Se compartirá o no, se respetará o no, será válida o no, ese es otro tema. Pero obviamente hay un hecho concreto, repudiable, de violencia. A mí me remeció muchísimo lo que le sucedió a la ministra, no por ser una ministra de mi sector político. Creo que yo nunca había visto un acto de violencia tan desatada por parte de estudiantes en una casa de estudios que además es emblemática, que a mí no me parece lo que plantean sectores, mi sector, de intervenir la Universidad Austral. Como le fue a Kass cuando en Concepción llegó a caerse al suelo y tuvo que arrancar. Sí. Bueno, a mí igual de condenable que si se lo hubieran hecho al presidente Gabriel Boric, o sea, no puede ser, no puede pasar. Y la única también forma... a Boric lo trataron mal. Y no puede ser, y no puede pasar, y no debió pasar con la ministra de Educación por parte de la Niña Música, y no debió pasar con Michelle Bachelet. O sea, yo creo que todos debemos repudiar justamente en estos ámbitos la violencia, venga donde venga, pero también es cierto que no estoy de acuerdo con que aquí la firmeza esté dada por cerrar un establecimiento, una casa de estudios superiores como la Universidad Austral de Chile. Yo no digo que esto sea un hecho aislado, pero nosotros no hemos visto estas situaciones durante años en casas de estudios que han tenido un prestigio a nivel nacional. Entonces, ¿Y se logrará, calculemos para cerrar este tema, se logrará llevar a la justicia a quienes agredieron a doña Jimena? O sea, yo creo que van a haber procesos seguramente, porque no es un hecho cualquiera, y que yo insisto en la condena finalmente de aquel hecho. Lo que a mí me hace ruido, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con las propias experiencias que tienen mucha gente que nosotros mismos conocemos, ¿no? que están en etapa de formación, jóvenes, niños en general. Me toca muy de cerca desde el punto de vista de cómo de alguna manera uno como sociedad va de alguna forma interactuando y formando a estas propias personas finalmente en este proceso. Y creo que el Estado, lo que necesitamos como Estado finalmente es un Estado más acogedor que punitivo, porque creo que los procesos de ese estilo o de esa forma permiten, digamos, que estas personas de alguna forma no vuelvan a caer en este tipo de actuaciones, ¿no? Que es una discusión un poco más de fondo. Pero más allá de eso, creo que lo natural que va a pasar es que va a haber un proceso efectivamente y seguramente estas personas van a recibir algún tipo de sanción, pero insisto yo con la crimen como el titular no lo tengo claro, porque hay procesos también internos. Lo que pasa es que hay una característica distinta, que tú estás en una institución de educación superior, pero tú también tienes un reglamento que te rige como institución de educación superior, y hay procesos en los cuales tú también eres sometido como estudiante a reglas de convivencia básicas en un entorno, digamos, universitario. Por lo tanto, lo más probable es que tengan dos procesos, que es el proceso interno y el proceso judicial. O sea, lo que espera la gente es que estos 3 estudiantes, que yo entiendo que ya están identificados, debieran eran ser como los voceros, pero los que agredieron también. Fue una acción articulada, aislada, sí, preparada, hasta hoy, sí, pero absolutamente orquestada para que esto suceda. Ahora, de hecho, el rector sabía que iban a pasar estas cosas. Al menos debió haber preveído que podría suceder. Carabineros no aparece por ningún lado. A propósito de las advertencias que se habían generado inicialmente, pero
Yo creo que, bueno, no es bueno condenar a una comunidad académica completa, pero sí, estas 3 personas, al menos que fueran identificadas, tienen que ser condenados. Y a mi juicio, y a juicio de la gente que nos ve o la gente que nos escucha, yo no creo que ninguno de estos 3 estudiantes sea merecedor de ningún beneficio del Estado. El Estado le estaba brindando la oportunidad de desarrollarse a través del camino de la educación superior. Salieron como unos malandros, delincuentes, porque estos estudiantes no tienen otro nombre, Eric, son unos delincuentes, ¿Quieres generar un ejemplo? ¿Quieres generar un ejemplo? Entonces creo que la señal del gobierno directamente y que está esperando la ciudadanía que lo eligió es que hoy día esa mano firme que se garantizó se cumpla. Porque de lo contrario, si estos 3 jóvenes estudiantes idealistas llegan a no tener ningún tipo de sanción, le aseguro que de 3 vamos a pasar a 6, de 6 a 9 y la van a seguir haciendo. Disculpe la vulgaridad con la que te lo digo, pero es lo que piensa la gente en su casa, porque hoy día vemos a las comunidades escolares, se suspendieron clases en un establecimiento de Puerto Aysén. ¿Cuándo habían sucedido esas situaciones? Hoy día tiene que existir un freno. Pero es extraño lo de Puerto Aysén, yo le di vuelta bastante, que alguien escribió a alguien en el baño. Nosotros antes escribíamos, me acuerdo que vino un gringo, dijo que quién iba a ser presidente de Chile y en todas partes decía Mr. Paico. Entonces, claro, uno escribía, que escribía en los baños, pero yo me subió extraño lo de Puerto Aysén a mí. En un avión por aviso de bomba no hay vuelo, entonces aprendan a generar una mejor convivencia en los establecimientos educacionales. Sí, pero bueno, yo creo que son hechos condenables y la ciudadanía, o gran parte de la ciudadanía, califica a estos jóvenes estudiantes como delincuentes y no en su esencia como estudiantes. Los estudiantes van a la universidad a estudiar, no a atacar a nadie de la manera vil, matonesca y poco valiente como lo hicieron con la ministra. Y si hubiera sido con una parlamentaria de otro sector político, le aseguro que estaríamos diciendo exactamente lo mismo. A nadie le podría parecer bien. Sí, bueno. Pero el último caso en este mismo tema, ¿cree usted que podrían, se habla mucho de revisión de mochilas? Que se justifique ese tema de revisión de mochilas, porque yo pensaba, claro, un cabrón le pueden revisar la mochila y puede decir, yo no quiero que me revisen la mochila. Porque no porque tenga un arma dentro, sino que a lo mejor tiene algo que no quiere que se lo vea. Es una medida, pero no una medida que resuelve el grave problema. Podría tener el calcetín, podría tener una cuchilla. Es que de la mano de la revisión de la mochila, tienen que hoy día enfocarse desde el Estado programas de salud mental que mejoren la convivencia escolar. Porque el tema de fondo es que hay muchos niños que hoy día sufren bullying, violencia escolar, y hemos visto lo que eso provoca. O sea, un mecanismo al final de cuentas yo siento que de respuesta finalmente a estos procesos de convivencia, que efectivamente son procesos complejos que estamos viviendo no hoy día. Estamos viviendo procesos complejos, yo diría por lo menos unos 10, 15 años, más o menos, que por lo menos hay indicadores que así lo muestran. Y creo que tiene que ver un poco con la propia sociedad que de alguna forma hemos ido construyendo, con el desapego que muchas veces hay de las familias, con la forma en general que estamos conviviendo, con los niños que están más encerrados en sus casas. Entonces hay harto detrás al final de cuentas el pospandemia, ¿no? Hay harta cosa ahí que creo yo que tiene que intervenir la política pública, pero desde la lógica de sanar estos espacios, de que podamos tener una convivencia mejor, más acogedora, diría yo. Por ejemplo, los espacios, el otro día me tocó meterme a una sala de clase donde habían más o menos 30 niños y encontré que el espacio era demasiado pequeño. O sea, como aquí entran 30 niños, que claro, habían 30 mesas, 30 sillas, sí daba, pero el pizarrón estaba absolutamente pegado. Entonces yo diría, imagínate un espacio para convivir de ese estilo, donde pasas gran parte del día, ya hay señales que te dicen aquí hay algo que no está bien y que hay que seguir avanzando. Pero las condiciones educacionales con las que se formó una generación como la mía, con suerte teníamos un pupitre y una pizarra, no teníamos ni computador, no teníamos bonitos lápices, no teníamos un teléfono, no teníamos una tecnología que hoy día es una biblioteca mundial de acceso a la información y el conocimiento. O sea, teníamos bastante precarias condiciones y yo creo que, bueno, los jóvenes hoy día tienen grandes oportunidades de infraestructura. Tu salida muchas veces era mucho más cotidiana desde el punto de vista de
que no eran necesariamente relacionadas con el equipamiento propiamente tal del que nos brindaban las propias salas de clases, pero yo salía y yo podía jugar en la calle perfectamente, llegaba, con suerte dejaba mi mochila y salía a jugar a la calle o al patio, teníamos otra forma de convivir, por lo tanto teníamos otra mirada, entonces creo que no es comparable. Lo que voy finalmente no es que si pero... estamos poniendo reglas distintas del juego, estamos conviviendo de otra forma, claramente la política pública tiene que ayudar finalmente a esas nuevas formas, a las nuevas formas de la tecnología, a que los niños en general pasan detrás de las pantallas. Ya al menos hoy día en las aulas no se les permite este aparatito. Sí, yo creo que retirar la gratuidad para mí es un error completo. Hay que más que analizarlo, pero si uno empieza a hablar de lo de uno, nos quedamos en el pasado. Pues nosotros éramos 64 alumnos en Don Bosco, 64. Y sin profesor no volaba una mosca porque nos controlaban por un parlante. Y salíamos al recreo, pero lo que más importaba era el recreo. Pero las cosas han cambiado. Las cosas realmente han cambiado. Y ha cambiado tanto que si sigue subiendo la benzina, los transportistas se van a parar. Y cuando cambian cuando paran los camioneros, ahí sí todo. La cosa se complica, más para una región como la nuestra. ¿Qué opina usted? Porque estamos a punto que no. Sí. Lo advirtieron, justamente. Lo advirtieron hace 3 semanas atrás. Estamos allá. Con Sergio Pérez, el presidente de los camioneros. A casi un mes de instalarse la nueva administración gubernamental. Y el mismo representante del gremio, bueno, lo dijo, especialmente lo que iba a suceder en regiones de características australes, extremas como la nuestra, va a existir incluso un eventual desabastecimiento, porque los costos obviamente se van a encarecer para el traslado de productos esenciales, de bienes esenciales, productos esenciales para la región, y eso es obviamente algo que se advirtió, que yo entiendo que no es algo que tome por sorpresa tampoco al gobierno. El gobierno lo dijo en su minuto cuando todo esto inició. Esto es una medida que vamos a enfrentar con decisión responsable y sin populismos. Y bueno, se va a tener que hacer cargo el gobierno y espero que comunicacionalmente y políticamente lo enfrente de la mejor manera posible, porque esto es entregarle una respuesta a la ciudadanía que la está esperando respecto a más allá de todo este paquete de medidas que se han anunciado. Esas medidas tengan un real impacto, que tengan una resonancia a nivel ciudadano. Y a mí eso me preocupa, que lo comunicacional no vaya a fallar en esta crisis que obviamente se va a producir. Sí, lo comunicacional yo lo veo bien lejano en realidad. Hoy día nos llega harta información, pero tampoco nos llega más promoción que realmente noticias. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad de que los camioneros hagan una paralización país? A mí lo primero que me sorprende en general es que cuando se toma una medida como esta, el famoso MEDCO, ¿cierto? Y la discusión que vivimos hace semanas atrás, ya son 2 semanas, ¿no? La postura que adoptó en general el gremio a mí me llamó profundamente la atención, porque yo creo que esa postura no la hubiese tenido con ningún gobierno. Estoy hablando, mira, imagínate, no estoy identificándome con nada, estoy diciendo con ninguno para atrás, con ninguno. Pero bueno, creo que al final de cuentas el gremio sabrá lo que está haciendo. No sé finalmente cuáles son los intereses que hay detrás, o sea, los intuyo, pero claramente la paralización efectivamente del gremio podría tener consecuencias importantes, y yo tengo mucho ojo con lo que podría pasar teóricamente en Aysén. Nosotros, bien saben ustedes que el flujo que tenemos es un flujo bastante precario, y claramente nosotros nos vamos a ver afectados rápidamente. No es una cosa que no nos afecte naturalmente de forma rápida, pero mi primera apreciación tiene que ver con que los intereses muchas veces uno tiene que ir un poquito más allá y ver en realidad dónde están finalmente puestos los intereses de cada uno de los actores que son parte de este ecosistema. Y siento que si hay una paralización, claramente ha sido empujada finalmente por lo que hemos vivido estas últimas semanas, y yo lo que creo que no debe pasar es que sigamos tratando de
crispar más esto. O sea, yo creo que tenemos que llegar finalmente a acordar ciertas cosas, sobre todo para regiones como las nuestras, que son las que se afectan más. Vimos, por ejemplo, la benzina y la subida de la benzina otra vez con 50 y 70 pesos. Ya estamos en los 2.000 pesos en O'Higgins, 1.900 y algo. Entonces, yo no sé quién lo puede aguantar. Estamos viviendo la situación de Tortel. Tortel está gastando un número importante de recursos, cerca de 2 millones de pesos al día para tener electricidad que en algún minuto, en el año 2021, se tomó la decisión de que sean las 24 horas. Por lo tanto, seguramente los espacios de diálogo en esos ámbitos, yo creo que se van a ir acortando bastante. Y no es solo Tortel, es Melinca, es Gala, es Gaviota, es Raúl Marín Balmaceda, es Villa O'Higgins, no sé, tenemos un montón de localidades finalmente que son parte de los sistemas aislados, sistemas que son súper frágiles en estos momentos. Sí, hoy día escuchamos una nota que afecta hasta a los bomberos, porque los bomberos también tienen que abastecer constantemente su equipamiento. ¿Qué opinas tú al respecto de esta? Ahora, yo quiero relevar positivamente, dentro de un escenario bastante poco positivo, destacar la unidad regional que se ha manifestado. El hecho de ver a nuestros parlamentarios unidos en torno a este tema, no solamente desde una mirada crítica, sino que también propositiva, junto al gobernador regional, distintas autoridades, una acción muy transversal. Yo creo que esas cosas igual hay que ponerlas en valor. Lamentablemente nuestra región de Aysén tiene una representatividad política bastante disminuida y precaria, y eso hace que podemos estar todos muy de acuerdo en Aysén, y las decisiones lamentablemente se toman desde Santiago, desde el nivel central. Porque no hay descentralización. No, eso sigue siendo un discurso. Eso ya No. es discurso. Ya. ¿Qué opinas tú al respecto? Me toca un tema sensible porque es lo que más trato de estudiar todos los días, pero claro, sí, hay... finalmente esta pugna centro-regiones es la pugna que finalmente, mientras ese equilibrio no haga un giro, difícilmente Chile va a desarrollarse. O sea, Chile tiene esta política homogénea de esto mismo del 3% que conversábamos el otro día. 3% parejo para todos. Y resulta que a nosotros nos afecta, un trato diferenciado, pero brutalmente. Es brutal finalmente. Hay una forma de construir que en general el pensamiento del que vive en el centro piensa de manera homogénea, naturalmente, en todo lo que conversa. Todo es como ya, parejo para todos. No tiene esa condición. Ni siquiera el de Santiago, que tiene realidades muy distintas. No es lo mismo vivir en Puente Alto que vivir en Providencia, no es lo mismo vivir en Renca que vivir en Quinta Normal. O sea, a mí me parece que cuando a nosotros nos pongan ese chip de pensar en el otro, el chip de la empatía finalmente, del que está más aislado, yo creo que Chile va a poder dar clara demostración de que vamos de alguna manera creciendo en algún sentido. Es tan simple que somos diferentes. Es muy distinto estar aquí que estar en otro lado, pero bueno. Y somos diferentes en el sur. En el no sur, somos aquí lo mismo. No somos lo mismo que Magallanes, entonces dicen, los del sur. El allá. tortelino es distinto al coyhaiquino. Que también hay una visión aicelino... centralista desde la capital regional Coyhaique, Sí. porque las condiciones eléctricas de Tortel o en Huayteca no son las mismas que en Coyhaique. Yo creo que obviamente también se requiere unidad regional para marcar esa diferencia, un trato diferenciado, no con las zonas extremas nomás, un trato diferenciado con Aysén, porque en Magallanes, no sé, pues Ley Navarino, en Magallanes el subsidio a la calefacción, en Magallanes tienen incluso un fondo de desarrollo de Magallanes por la extracción de sus recursos naturales, ojalá tuviéramos un FONDEAI, no sé, por la extracción de nuestros recursos hídricos, por ejemplo, no sé, pero creo que todas esas cosas nos hacen ser muy diferentes. Y obviamente que la unidad regional se tiene que relevar, porque hoy día uno como ciudadano podría decir que los políticos saben que no hacen nada. Yo he visto una acción concreta, propositiva, por parte de todos los parlamentarios y por parte del gobernador regional, que también tiene, no es menor, un liderazgo de representatividad popular regional, y qué bueno que lo ejerza. Obviamente yo entenderé que desde otra figura política vamos a tener una delegada presidencial que va a tener que defender los intereses del gobierno, como pasa en todos los gobiernos, pero yo creo que todas las cosas se pueden complementar, porque al final del día somos ayseninos, y quién no podría defender que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Y quién llega a los medios de comunicación? Es la gente cuando va a distintos servicios y distintos lugares a pedir algo. Y termina llegando a los medios de comunicación. Yo tengo fotografías, tengo videos de familias que tienen niños, que no sé si será, el domingo los voy a ir a ver, no sé si son tomas, pero viven en el Blanco, en una situación
increíble, o sea, está el puro zinc y nada más por abajo. Y las camas, están los pisos mojados, y dicen, hemos ido al alcalde, hemos ido donde la seremía, hemos ido al gobierno regional, y en todas partes nos cierran las puertas. ¿Quién puede solucionar esos problemas? ¿Es el desarrollo social? La parte... ¿Quién apoya realmente a gente que está... Yo miraba la fotografía hoy día, ¿cómo pueden estar en esas condiciones? Especialmente con niños. Bueno, uno apelaría a que se genere esa coordinación de pronto intersectorial entre un gobierno regional y un municipio especialmente a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene por obligación comunitaria también generar un desarrollo social en su comunidad. Y obviamente que en esta región existe, se lo dice un asistente social, una pobreza bastante silenciosa, bastante invisibilizada. Vemos en el casco histórico de Coyhaique, Victoria, Magallanes, Baquedano, Simpson, casas muy resistentes, de buena materialidad, pero la realidad social que se vive ahí adentro es de mucho adulto mayor solo, postrado y de mucha pobreza. Pero creo que obviamente hay instrumentos, y ahí vuelvo al tema de la centralización o de la falta de descentralización, hay instrumentos de evaluación social que no reflejan la realidad social ni de vulnerabilidad social de las familias. Porque acá hay otras variables adicionales al costo de vida que tienen que ver justamente con nuestros servicios básicos que son de un alto costo, con que en Aysén cuesta mucho más vivir, es hermoso, es maravilloso, una naturaleza maravillosa, es una bendición de Dios, pero el costo de vida en Aysén, bueno, Coyhaique Capital Regional es una de las capitales regionales con mayor costo de vida. ¿Pero hay reserva para esos casos? ¿Reserva económica? Mira, es complejo el tema porque las urgencias en general, ese tipo de urgencias son materia de aplicación o de solución finalmente desde el mundo municipal. Es la atribución que tiene un municipio cualquiera. No quiero caracterizar a Coyhaique porque eso se puede dar en cualquier lugar Sí. de Chile, con un fondo común municipal que, de nuevo volvemos, es una cosa pequeña que te deja hacer demasiado poco para cuál es tu necesidad finalmente dentro de los territorios. Entonces, tienes esa atribución. Desde el punto de vista de la política, tienes la atribución que tiene el gobierno regional, con que ellos tienen que hacerse cargo de la pobreza y pobreza extrema, lo dice la ley de gobiernos regionales. Hacerse cargo desde el punto de vista de los diagnósticos, de la política, etcétera. Después, por ejemplo, tienes este tema de las casas, de las viviendas de emergencia, ¿cierto? Que toma un programa CONAF que te entrega una cantidad de viviendas de emergencia que nunca son suficientes, y esa es una respuesta de carácter regional. O sea, alguien en algún minuto dijo, ¿sabes qué? Hagamos esto, parece que funciona. Y sí funciona, pero claramente es insuficiente. Pero el momento que tú discutes que si quieres más casas, finalmente te das cuenta que el presupuesto tampoco te da para emplear en demasía un programa como el programa de CONAF, que siempre ha sido discutido en el gobierno regional. Entonces, creo que hay una serie de actores que tienen facultades, pero además tienen obligaciones, pero sin plata. A mí me pasa, por ejemplo, en los gobiernos regionales que uno discute un montón de leyes que son inaplicables al final de cuentas. Tú le dices, perfecto, usted tiene que hacerse cargo de las emergencias. Lo dice la ley hace muy poco, hace 3 años atrás dice que tiene que hacerse cargo de la emergencia. Pero hay una persona que está tosiendo, Sí. que tiene que hacerse cargo de las emergencias, pero finalmente lo hace sin recursos. Pero O sea, además te dicen, te ponen la letra, te ponen la obligación, pero no te ponen la plata. Pero sin pasarle la responsabilidad, en este caso, por ejemplo, a la comunidad. Sí, también, qué importante una comunidad organizada para visibilizar este tipo de situaciones. Juntas de vecinos activas. No, pues paupérrimo. ¿Ah? Sí. Mira. Tiene Esas condiciones plancha, están. tiene No, Tyvek. no. Me llegaron hoy día, me llamaron por teléfono. Esta gente no tiene agua y vienen a Deo a buscar agua al cementerio de Coyhaique y después se devuelven a Deo para llevar agua al Blanco. Las condiciones que están viviendo con los niños es terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los medios de comunicación, claro, nosotros vamos a ir a firmar, a lo mejor de repente alguien va a decir, yo pongo esto, pero ¿dónde están los recursos? Claro. ¿Dónde están esos El apoyo recursos? institucional. Porque dice, me han cerrado las puertas en dónde vamos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿El área privada? Porque
pareciera que en el sector público a la otra esquina. Bueno, un tema no menor. ¿Qué opinas de la Camila Flores, la senadora? Chuta, qué complejo el tema. Qué complejo porque creo que hoy día están siendo... hay una lupa constante en lo que finalmente son las asignaciones parlamentarias, en la utilización de las asignaciones parlamentarias. Y también evidentemente hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las asignaciones parlamentarias. Solo para que la gente lo sepa, se tienen dos en realidad, las asignaciones desde el punto de vista del personal, o sea, las personas que tú contratas, más las asignaciones desde el punto de vista operacional. Esas son las dos asignaciones de los parlamentarios. Y se pueden distribuir en distintos ítems. ¿Y ya se han reducido? Y se han reducido en varias oportunidades, siguen reduciéndose. Bueno, eso es discutible. El tema es que yo creo que no hay nunca que perder de vista en ese tipo de recursos, es que no son recursos del parlamentario. ¿Son recursos para su operación? Sí, pero no son recursos del parlamentario. O sea, él lo puede disponer como quiera disponer finalmente de esos recursos en términos del gasto, sino que si yo quiero, por ejemplo, contratar una difusión de un programa X, perfecto, lo puedo hacer. Si yo quiero comprar materiales, lo puedo hacer. Si yo quiero llevar una oficina parlamentaria, lo puedo hacer. Pero no pueden ser desviados a beneficio propio. Y es ahí donde está puesto el cuestionamiento finalmente de todo lo que está pasando hoy día, no solo con Camila Flores, hay varios parlamentarios que están siendo investigados por este tipo de cosas. A mí lo que me llama es que todo esto va encubierto por una denuncia anónima, lo que le pasa al diputado, al actual senador Calixto. Denuncia anónima hace 5 años atrás, y ahora estamos con esta misma situación, y ella dice, bueno... Pero el reportaje describe de manera importante. Bueno, yo tengo mi apreciación respecto a los reportajes, pero hay cosas que me llaman la atención, que hay una especie de relato finalmente, porque alguien finalmente dice, sí, mire, ¿sabes qué? Hay una parte del sueldo que iba determinada para otra cosa. Yo creo que ahí hay que ser lo suficientemente claro en realidad en términos de, lo digo desde el punto de vista parlamentario, estos son mis equipos, las personas que trabajan con nosotros, estos son mis gastos operacionales, además hoy día son públicos. Se transparentan. Tú los ves en la página del Congreso, los puedes revisar. No todo, ojo, que yo creo que ahí también el Parlamento también tiene que dar más, ser más proactivo en términos de mostrar Pero imagínate cómo gastos. En el año 91, sin sistemas de transparencia ni de control social, de hecho, ni redes sociales. nosotros se gastaban hasta los kilómetros Lampas y viajaba toda la familia al Parlamento. No, yo creo, pero bueno, ahí hay varias cosas que se están viendo y pues está la famosa comisión de ética, la famosa comisión de régimen interno, la comisión de asignaciones parlamentarias, bueno, y ellos tienen que hacer el trabajo para hacer esto más transparente, creo yo. Pero ahí te das cuenta también de cómo se integra políticamente la comisión de ética, donde finalmente, yo creo que en muchos de los casos, si no es en su totalidad, la mayor sanción que te aplica la comisión de ética en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara, es, bueno, la rebaja del 5% de la dieta parlamentaria. Entonces, finalmente no son señales. Ahora, yo en el caso por lo menos puntual no me voy a referir a la senadora Camila Flores, porque también tengo que ser objetiva y tengo un vínculo de mucho cariño con Camila. Tengo ahí una visión más humana que política, tal vez voy a perder la objetividad, pero frente a todas las situaciones, senadora Camila Flores, senador Miguel Ángel Calixto, yo creo que no es ni un medio de comunicación, ni un actor político, ni un partido político, los llamados a... levantar condenas, creo que son los tribunales de justicia hoy día los que tienen que funcionar y tomar determinaciones, y si hay actos condenables se tienen que condenar, sin ninguna duda. Lo que pasa es que en esto todos nos convertimos un poco en opinólogos de la política, y yo creo que también hay que considerar que detrás de esos políticos también hay familia, hay una imagen, y después no es el mismo titular de prensa cuando la persona sale absuelta de polvo y paja, el mismo titular que había para condenar a ese actor político, después la vitrina no es la misma. Entonces, yo ahí por lo menos me cuido con todo, con el senador Calixto también en su minuto. Yo creo que los tribunales están haciendo lo que tienen que hacer, que es investigar, y será función de ellos. Por algo hoy día hay una separación de poderes del Estado, donde hay un poder judicial, legislativo, ejecutivo, y será aquel poder el primero el que tiene que determinar las responsabilidades. Ahora sí, yo entiendo que es muy
como sabroso políticamente, ver cómo caen los políticos, sí, ahora ya caíste, finalmente caíste, y se arma todo un linchamiento público, y como le puede pasar a cualquiera, yo prefiero en eso ser más cuidadosa. Afectan mucho las redes sociales también, ¿no? Yo creo, o sea, yo creo que para estar hoy día expuesto en la política, muy especialmente hoy día, hay que tener una capacidad y una salud mental, porque al mismo tiempo de ser expuesto un político, se expone todo su círculo familiar, personal, y eso, bueno, es un costo de una actividad muy bonita, necesaria, pero que a veces es un poco ingrata. Entonces, lamentablemente, hay obviamente parlamentarios que han hecho no uso, abuso de asignaciones parlamentarias, de condiciones, de privilegios, pero es algo que también se tiene que normar desde el mismo Congreso Nacional. Yo creo, hablo del Congreso Nacional porque creo que es la clase política más cuestionada por los ciudadanos, justamente en torno a esto, a estas asignaciones parlamentarias que son muchas veces millonarias, sin muchas veces reconocer el trabajo que hay detrás de la labor parlamentaria, porque vamos a volver a la misma discusión de siempre, que yo creo que nos falta mucho de educación cívica para entender que los recursos con los que cuenta un parlamentario son bien distintos, por lo menos, o por ejemplo, a los recursos con los que cuenta una autoridad designada de gobierno. O sea, hay muchas veces que hay mucho juicio adelantado al respecto por falta de conocimiento también de la ciudadanía. Y esto de las redes sociales, uno ya no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. La inteligencia artificial. Porque hoy día, yo no sé si me... Lo vi bailando, de hecho, el otro día. A mí... Sí, pues. No, Sí, fue muy sí. Bueno, mi hija... La Romina. La Romina le va a decir, pero por ejemplo, hoy día... ¿Era verdad o era mentira? Lo dejo, siempre fui bueno lo bailar. publico hasta que me vea mi papá, dice. Algún día siempre fui bueno al baile, pero ahora ya hay que reconocer que estamos un poquito más lentos. Pero de todas maneras, hoy día, yo, ¿por qué no veo mucho en las redes sociales? Pero hoy día entré en ellas, por supuesto en la mañana, para ver los titulares y todas estas cosas, y me aparece una pelea entre Mochati y otra señora, y se aparecen pegándole mentira. a combo, Inteligencia artificial. ¿Y cómo lo puede entender? Porque le trae un joven que trabaja cerca de nosotros, me trajo un tema y le dije, no, si eso es inteligencia artificial, no, me dijo, si esto es así, si es así, eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿La inteligencia artificial no tiene tanta inteligencia para darse cuenta que la están utilizando? De hecho, le puedes preguntar incluso a la inteligencia artificial si es inteligencia artificial, imagínate. Y ella misma te dice, te responde, no es... Tú hablas con ChatGPT. Porque en ningún diario... o sea... En ningún diario aparecía la pelea. Yo ocupo como 10, este es como 10 de 10 cosas distintas para distintas cosas, pero bueno, ese no es el tema. Yo creo que hay que normarlo. De hecho, hay varios proyectos de ley que se están discutiendo en este minuto. De hecho, hay algunas refunciones que se hacen ahí para poder discutir de manera importante. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Cuál es el gran inconveniente? Es que hay mucho desconocimiento de lo que es, independiente que esté muy utilizada hoy día, que todo el mundo la esté utilizando de alguna u otra forma, hay desconocimiento de cómo opera. Por lo tanto, tú no puedes legislar, por ejemplo, creo yo, si no conoces cómo opera el sistema. Y esa es una de las grandes preocupaciones que veo yo, porque además está siendo muy cambiante, se modifica de forma muy rápida. Lo que sí creo es que llegó para quedarse. Entonces, algo con lo cual tenemos que convivir, tenemos que ver cómo de alguna manera ¿Lo logra entender algunas personas eso? Hay cosas, y es una de las grandes preocupaciones. Las famosas fake news o cosas que yo puedo de alguna manera manipular con inteligencia artificial son gravísimas, y yo creo que eso es lo que de alguna manera hay que normar. Hay experimentos, de hecho, que son muy complejos, pueden desvirtuar escenarios, pueden mover a la opinión. Hoy día la opinión pública se mueve finalmente por... Se puede trasladar. De alguna manera mella el ejercicio democrático. Yo leí algo que tiraban plata en un lugar y que llegó mucha gente. Yo tuve un tema con mi amigo, porque tengo un amigo que somos, desde los 6 años somos amigos, nacimos juntos prácticamente con nuestros padres, que es Pedro Carcuro. Con Pedro somos hasta el día de hoy muy juntos, muy unidos. Entonces un día aparece Pedro pidiendo plata y anunciando sobre unos créditos especiales, y yo lo llamo a Pedro. Me dice, ¿dónde sacaste eso? No, si lo vi en la inteligencia. No, me dice,
Entonces, y hay varias personas, varios personajes que hasta el presidente de la República aparece. Con otros mensajes Entonces, falsos. ¿cómo? Sí. Para uno es fácil, uno se da cuenta que... La delincuencia también está hoy día haciendo uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, estas estafas telefónicas, llaman a una persona y utilizan el mismo timbre o tono de voz de la persona que está llamando. Entonces es muy difícil que se pueda identificar qué es una estafa y qué no es una estafa. Eso es lamentable. Lo que a mí me, Todo es lo un que a mí me avance, parece pero... que al final de cuentas, si ven ustedes todo esto, en general lo llevamos a algo de lo cual ponemos poco énfasis, que es la educación. La educación de alguna manera podría sortear todos estos desequilibrios que se producen en general, en desconocimiento, por ejemplo, cómo funciona la IA, o en poder determinar finalmente si es verdadero o es falso. Hay mucho desconocimiento finalmente de cómo funcionan estas cosas. Hoy día está en proyecto, en primer trámite constitucional, hay un proyecto bastante bueno, diría yo. De hecho, tiene autoría de distintos sectores, que podría de alguna manera entregar, pero a mí lo que me entregar resultados, a mí lo que me llama la atención en realidad es que hoy día hay mucho desconocimiento sobre la temática, y legislar en estos procesos donde están apareciendo cosas, a mí no me es tan atractivo. Creo que exista político con capacidad de entenderlo, aunque no sea el que redacte la ley, pero el espíritu es importante. Entonces eso es complicado, porque finalmente ¿qué sale de esos proyectos? Que pueden ser muy transversales, pero se requiere de conocimiento. Ahora, yo creo que la Comisión Congreso del Futuro también ha sido una instancia durante muchos años bien transversalizada para adelantarse ya hace muchos años a lo que esto iba a significar, y nosotros mirábamos esto con mucha sorpresa. ¿Cómo no va a ser posible que vamos a confundir a una persona con otra, o que vamos a tener este tipo de imágenes o tanta falacia junta? Pero hoy día ya lo estamos viviendo y hay que enfrentarlo. Y los que andan por la luna dice que le mandaron un mensaje hasta Chile, a nuestro país, nos mandaron los que andan dándole vuelta a la luna. A mí me dejó la duda la otra vez que... O tal vez era inteligencia artificial. Pero si en el año 69, cuando Neil Armstrong llegó a la luna, después me quedó la duda. A lo mejor parece que los gringos nos metieron un por ahí. Puede haber sido. Hay varias teorías ahí, Ahora, que la bandera no puede flamear y flameaba, cosas de ese estilo. Bueno, que la Tierra es plana. Llegó el momento de despedirnos, pero el momento también de decirnos qué esperamos para esta próxima semana, ambos. ¿Quiere que le diga la verdad? No. Dígame, dígame la verdad. Espera. ¿Quiere que le transmita mis sueños para esta próxima semana? No. Yo sé que el país, la región vive momentos difíciles, y eso hay que reconocerlo. Sería bastante poco transparente decir que lo estamos todos pasando muy bien y que lo que viene hoy día, especialmente en el plano económico, va a ser todo muy bueno, porque eso no va a ser así. Y yo creo que más que un mensaje de alerta a la población o a la comunidad, lo importante es ser precavidos hoy día, que los actores políticos, quienes somos parte del debate, no necesariamente tener cargo público o de representación popular, sino que quienes somos de algún sector también tengamos el cuidado de la moderación respecto a lo que planteamos, porque lo que se viene es muy difícil para el país, para la región, y yo creo que lo que espera la ciudadanía es vernos en una posición bastante propositiva, más que destructiva, más que dañina, más que oportunista, el poder construir propuestas para lo que se viene y mitigar los impactos, especialmente de una situación económica que va a ser muy compleja en los próximos meses. ¿Y usted? ¿Qué espera, don Eric? Yo veo ciertas cosas. La primera que veo es que delante Araceli decía respecto a la unión de la región, de cómo de alguna manera opera la región cuando se ve tocada o afectada en ciertos temas. Y en menos de 3 semanas el presidente logró algo que es difícil lograr, que logre finalmente que se te junte finalmente toda la estructura desde el punto de vista político y vaya digamos al centro a tratar de decir: aquí estamos nosotros y necesitamos un trato especial. Eso puedes mirarlo de dos formas. Puedes mirarlo como unión de Aysén, pero puedes también mirarlo como preocupación. ¿Y preocupación en qué sentido? En el sentido que aquí hay un dolor que lo está sintiendo, y lo están sintiendo varios, no pocos. Entonces yo creo que al gobierno hay que decirle que es preocupante lo que está pasando. Eso es uno. Y el segundo, creo que el gobierno tiene que pensar que si no coloca personas que tengan un poquito más de calle,
algo va a pasar, porque creo que hasta ahora la demostración es que falta eso. Y yo siento, y esto lo digo desde la izquierda, yo siento que en la derecha hay gente que tiene un poquito más de calle, y es necesario para lo que estamos viviendo. ¿Tienen calle o no tienen calle? Yo creo que como en todos los gobiernos, no solo hoy día el gobierno de José Antonio Kast, pasó en los gobiernos de Piñera, pasó en los gobiernos de Bachelet, yo creo que hay un todo muy diverso. Y efectivamente esa gente que no tiene calle, que no tiene conocimiento de los temas sociales, que no tiene capacidad política, porque esto no es solo técnico, esto no es ir a ejercer en un ministerio desde el punto de vista profesional, esto es política y se requiere calle. En todos los gobiernos ha existido gente sin calle que con suerte dura un año en el ejercicio de su cargo. Y yo espero que con la misma firmeza que ha tomado decisiones sin retroceder el presidente Kast, a todas esas personas sin calle no titubee por ningún motivo y las saque a tiempo, porque está en manos, en juego, el país y la región. Así y nos quedan 2 minutos para despedirnos. Agradecido del espacio, Rocco, y esperar en realidad que nos vaya bien, porque que avancemos como región, que podamos acordar, que podamos discrepar igual, evidente que vamos a discrepar en ciertas cosas, pero lo importante es que avancemos. Con diálogo. Seguir con diálogo, con diálogo. Diálogo regional se Sí. llama este espacio. Y sí, yo tenía como 8 nombres. Pero ¿Y por qué eligió este? Era de Pedro Grullo ¿no? Tenía 8 nombres. ¿Y sabe a quién le pregunté? ¿A quién? A la inteligencia No, artificial. al chat GPT. Te dijo diálogo regional. Y me dijo diálogo regional. Oiga, hay gente que está tan sola, especialmente adultos mayores que han aprendido a utilizar estas tecnologías, que hablan en el día con el chat GPT. Así está la sociedad hoy día. Bueno, te dejo los micrófonos para despedirnos. Y Agradecer, don Rocco, como siempre, bueno, a Eric, la posibilidad de estar, de compartir en este panel, que más allá de la diferencia política que podamos tener, siempre hay respeto, siempre hay altura de mira, y yo creo que la sociedad que tenemos que construir es una sociedad más tolerante. Yo creo que las cosas que han sucedido durante los últimos años, lo que vimos el otro día en la Universidad Austral, con estos niños desbandados por el camino de la violencia, yo creo que son cosas que no pueden pasar, y a nivel regional, en una región donde nos conocemos todos de alguna u otra manera, hay vínculos de cariño también y de respeto, tenemos que cuidar esa convivencia más allá de esa diferencia política, si es que se agradece un espacio de diálogo y de conversación. nos vemos en Diálogo Regional para el próximo viernes y agradecemos a Café Inquieto, que por si usted no sabe dónde está, Inquieto es bien fácil porque dice Inquieto en el fronte de su establecimiento, aquí en la calle 21 de Mayo, y al frente de Repuesto Estanque, donde está Hash Papi, por ahí, cerca. Ahí está Inquieto. Al frente del ex diario de Aysén. Un rico café que es tostado en Chile Chico, pero viene desde otros lugares donde se preparan el buen café. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta entonces.